Bueno, la profe, el día de hoy, junto a mi compañero Daniel Jaramillo y mi persona Vanessa Ortega, le venimos a presentar un poco acerca de la problemática que nos propuso en el taller 3 del uso de base de datos, manejo de librerías y el uso de Console como herramienta. Entonces, voy a empezar hablando de la primera problemática, donde como se muestra en el taller, lo que se pide es a partir de una base de datos, que en este caso es el reporte de la temperatura y de la capacidad calorífica que tiene el dióxido de carbono, reportar el cambio de entalpía que puede suceder cuando se toma como temperatura inicial 300 Kelvin y como temperatura final 1000 Kelvin. ¿Qué pasa? Que como debemos emplear las librerías que venimos trabajando en clase, se nos propone elaborar una curva que se asemeje o más bien que se relacione con los datos experimentales tomados. Entonces, para eso se utiliza la librería donde se tiene la curvefit, en este caso con un polinomio de grado 2, y además hacer el cálculo de la integral a partir de la librería de SIMPI que tiene el módulo de matemática allí implementado. Entonces, primero lo que se hace en el código es importar pues las librerías. Tenemos NumPy que me sirve para arreglos, Pandas en este caso se usa para eh, importar los datos que se pusieron en una hoja de Excel. Luego Matplotlib que me sirve para digitar las curvas como tal, como las gráficas. SciPy que es el que tiene el curvefit, que me va a hacer esa que va a ser como afinidad a los datos experimentales tomados, y SIMPy, que es el módulo matemático. Entonces, primero se importa la clase de datos como un data frame, lo vemos aquí en Variable Explorer, que el DF va a ser un data frame. Aquí lo tenemos, de 15 por 2, tal como muestra la tabla. Y se separan cada una por arreglos por separado, la capacidad calorífica y la temperatura. Luego se define lo que es el polinomio, debido a que se nos indica en el problema que es de grado 2, asimismo se pone de grado 2, siendo t la variable de la temperatura. Ahora, tal como indica la librería de SciPy, para poder hacer el curvefit, tenemos que importar estos datos, más bien clasificarlos. Lo mismo que el A, B y C, que serían los datos del polinomio de segundo grado. Seguido de esto, para poder graficar, sabemos que tenemos que crear este arreglo, que en este caso hemos llamado X model y Y model, que van a ser estos arreglos que van a contener cada una de las temperaturas, ¿cierto? Y el Y model va a tener el polinomio como tal, sabiendo cada uno de los datos de X model, que va a ser correspondiente a las temperaturas, y el ABC, que son del polinomio, de AX a la 2 más BX más. Por último, aquí tenemos la gráfica. Para poder graficar utilizamos el módulo de Matplotlib, o más bien los puntos, en este caso van a ser azules, me van a graficar los datos experimentales que tengo. Aquí tenemos la gráfica que nos da este programa y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos esta curva sí se alinea a los datos experimentales tomados, lo cual me permite saber que tengo un buen uso de el polinomio de segundo grado para ser ajustado a estos datos experimentales. Para hacer el cálculo de la integral que mostré anteriormente en el programa, se utiliza el módulo, como lo dije anteriormente, de SIMPy, que tiene la posibilidad de calcular las integrales. En este caso va a ir la temperatura inicial de 300 hasta la temperatura final de 1000. Y por último, debido a que se nos pide imprimir cada uno de los vectores, se imprimen los vectores de cada uno de ellos. Aquí lo tenemos en nuestra consola: el vector capacidad calorífica, el vector temperatura, los valores para y c de nuestro polinomio, el cambio de la entalpía, cuánto nos dio en el cálculo de la integral, y el polinomio hallado en términos de t. En este caso son en términos de la temperatura. Muy bien, ahora pasamos al segundo problema, donde se nos pide implementar el entorno de console para elaborar, o más bien identificar, la distribución en un estado estable de la concentración de una sustancia mediante la ecuación de Poisson.
Aquí vamos a crear un cuadrado que va a ser el lugar donde nos vamos a ubicar del lado L1, donde se emplee las condiciones de frontera que vemos aquí en pantalla, donde U iba a ser U sub 0 en toda la frontera externa del cuadrado. El lado, como dije anteriormente, va a ser igual a 1 y la función que va a definir esta distribución va a ser la que vemos en pantalla. Entonces, para poder ejemplificar mejor cómo se elaboró este programa, perdón, esta distribución, utilizamos la herramienta de console, elaboramos primero o seleccionamos la dimensión, que en este caso va a ser 2D, vamos a trabajar en un estado estacionario, y como dije anteriormente, vamos a elaborar la ecuación de Poisson que la encontramos en el módulo de matemáticas, definimos el sistema de unidades donde vamos a trabajar, que va a ser metros, y la parte más importante, que fue la que mostré anterior, fue que la función que va a permitirnos conocer esta distribución va a ser la del seno de 2 por pi por x por el seno de 2 pi por y. Es la que mostré anteriormente en pantalla. Estas van a ser la ubicación de las variables que vamos a tener en nuestro entorno. Y luego, para elaborar el cuadrado que vemos en la parte derecha de la pantalla, necesitamos definir el lado, que en este caso va a ser 1. Aquí tenemos la unidad en metros. Y la ubicación espacial de ese cuadrado va a estar con el centro en 0.5, 0.5. Posteriormente definimos las constantes. Primero definimos la constante de coeficiente de difusión. Pusimos el valor de 1 por 10 a la menos 8. Nosotros encontramos que este valor está en un rango entre 1 por 10 a la menos 8 y 1 por 10 a la menos 10, entonces escribimos mejor 1 por 10 a la menos 8. Posteriormente definimos el valor de U, que U era igual a U sub 0 y lo pusimos como 8. Y definimos los contornos, en donde cada contorno, cada lado del cuadrado era U sub 0 con el valor de 8. Ya luego creamos la malla con con un tipo de codes donde nos da esta malla. Y ya por último le dimos en igual compute, en donde nos cargó la gráfica mostrándonos la distribución de las concentraciones, en donde la roja significaba una concentración máxima, la azul la mínima y el verde significaba un punto estable entre ellas. Y listo, eso sería todo por este punto. Ya vamos por el problema 3. Ahora vamos a hablar del problema 3, donde nos dan este archivo en Excel que habla sobre el clima, en donde tenemos la estación, la provincia, la temperatura máxima, la temperatura mínima, la media, el viento de racha, la velocidad máxima del viento, las precipitaciones por día y por horas, en donde analizamos los datos por medio de Jupyter, donde el primero que hicimos fue importar la librería Pandas para, em, para darle un análisis a los datos y importar los datos desde, desde Google Drive. Importamos NumPy si se requería, pero al final no la requerimos. Importamos Matplotlib para graficar y Seaborn. Donde lo primero que hicimos fue guardar ese archivo del Excel en Drive y, e importarlo para traerlo acá y analizarlo. Donde creamos un data frame que lo llamamos como data y donde visualizaba todos los datos que teníamos anteriormente en Excel. Luego visualizamos los primeros 15 datos. Posteriormente visualizamos los diferentes tipos de datos de cada columna por medio de un data.dtypes, en donde sale cada dato y qué representaba, si un object o un float 64. Posteriormente eliminamos los datos nulos de las filas que, como lo podemos observar, sin hacer esto, parecían como NaN. Y ya cuando ya eliminamos eso por medio de data.dropNav in place igual a true, ya no aparecían estos datos, ningún dato que pareciera NaN. Ya posteriormente mostramos las medidas de todos los campos por provincia por medio de data.groupby provincia y .min, como lo podemos observar. Luego mostramos la mayor temperatura máxima por estación por medio de un punto max y la temperatura mínima por medio de un punto min.
Ya luego mostramos las mayores velocidades de viento por provincia, en donde lo hicimos por medio de punto max, en donde dijimos que mostrara la provincia y el viento de velocidad máxima. Lo mismo hicimos ya luego para mostrar dónde llueve menos días seguidos por provincia y por estación, en donde lo mostramos acá y lo hicimos por medio de un punto min para mostrar dónde llueve menos días. Ya luego para mostrar cuántas estaciones hay por provincia, eh, lo hicimos por medio de un punto nunic. Y para mostrar el total general de estaciones, lo hicimos por medio de data estación.nunic. Luego generamos varios gráficos comparativos por provincia y por estación, en donde primero lo hicimos por medio para comparar por un gráfico de barras con la temperatura máxima por provincia y estación, como lo podemos observar. Luego hicimos lo mismo para comparar la temperatura mínima. Luego lo hicimos para comparar la temperatura media, provincia y por estación. También lo hicimos con el viento de racha. Lo hicimos por las precipitaciones por día. Y posteriormente con la librería Seaborn generamos los datos generales por provincia y por estación, donde podemos observar que ya se grafica todos los datos. Y lo mismo con estación, y como por la estación, donde podemos observar que existen numerosas estaciones, por lo tanto nos van a dar mayores datos. Y listo, esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.